Ya está. Ay, 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 ay. Morcito, Morcito. Dime, ¿qué pasa? ¿Será que me acompañas al gym? ¿Me, Hacer ejercicio, me hacer estás, ejercicio. Gorda, no, o sea, si quieres, tranquila, si no, me voy nomás. me estás diciendo floja? Roja, o sea, pues, cálmate, cálmate. ¿Me estás diciendo histérica? Pero si yo no dije eso. Y ahora me estás diciendo que no respeto. Dios mío, y ahora, entonces, ya, pues si no quieres ir, me voy solo por último y A ver, a punto, ver, a ya. ver, a ver, ¿a quién vas a ver ahí que no quieres irme llevando, ah? ¿A qué horas dije nada de eso? ¿A qué horas? Yo le dije, no le dije gorda, no le dije floja, no le dije histérica, ni mentirosa siquiera le dije. ¿A qué horas le dije nada? ¿Les ha pasado algo similar como esta situación? Él no quiso decirme eso, pero yo tampoco presté atención a lo que él estaba queriendo decir. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Somos Marcos y Y Moni. desde el centro del mundo, el pupo del mundo, lo llamamos aquí, el Ecuador. Con mucho cariño agradecemos a Radio Coaching y a Rocío Aquino y a todo el espectacular equipo que han sido parte de esta gran maratón de agregar valor a todas las personas que hoy nos sintonizan. Y les ha pasado algo como lo que acabamos de representar, porque hoy vamos a hablar De comunicación, déjame hablar siquiera, o sea, seguramente a ustedes les va a haber pasado, ¿no es cierto? Que han de haber estado diciéndole una cosa a los varones y la esposa entiende otra, totalmente diferente. Y es que los problemas de comunicación dentro de lo que es el hogar siempre van a suceder. Tranquilos, mis queridos amigos, porque la comunicación no tiene que ver necesariamente con una falla de amor o con una pésima condición emocional de las personas. Tiene que ver con otras cosas. No importa. Tenemos que entrar en un proceso en donde conozcamos cómo podemos comunicarnos con la persona a la que amamos. No es fácil, pero hay que hacerlo. Hoy tenemos que resolver y meditar un poquito cuando el conflicto aparece, no por lo que realmente dijimos, sino por las interpretaciones del otro. Y entonces, amor, ¿cómo me veo? Bien, Solo eso. muy bien. Te quedaste pensando, ¿no es cierto? Y muchas veces nos ocurre así en la vida. Entonces, la comunicación, tenemos que remarcar, es común para todos, pero el conflicto también lo es. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos, pero también a cómo manejar el conflicto. La mayoría en esta área evade la comunicación porque no quiere tener el conflicto. Y el conflicto es bueno cuando resuelve, ¿qué cosas? Mis queridos amigos, y les hablo a los varones, no huyan del conflicto. Una de las características que tenemos los varones y sobre todo aquellos que tienen cierto temperamento, como flemático, como melancólico, es no querer entrar en conflicto para tratar de evitar los problemas. Y más bien lo que buscamos es analizar lo que está diciendo la otra persona y al final de los finales, los problemas no suceden porque evades el conflicto, sino porque no resolvemos el conflicto. Entonces el problema del conflicto no es un problema que no se deba afrontar. Los matrimonios van a tener conflictos siempre. Los matrimonios van a estar construidos en base a conflictos resueltos. Pero el asunto es cómo saber manejar el conflicto, no huir de él, pero sí cómo manejarlo. Entonces, yo te quiero preguntar ahí donde estás, seguramente que en este momento, si estás en un lugar en el hemisferio como nosotros, estarás preparándote un chocolate, una merienda, una comida muy rica, o tal vez con alguien de la familia. Entonces, pregúntate, y si estás con alguien, pregúntale a ese alguien, ¿qué conversación no hemos podido hacerla? ¿Cuál estamos evitando? ¿Qué conversación hemos evitado? Hay muchas veces que evitamos conversaciones porque estamos evadiendo cosas que son debilidades en nosotros, cosas que no las hemos podido manejar y en lugar de
afrontarlas y enfrentarlas, las escondemos y huimos y creamos alrededor de esos eventos que no queremos que topen en nuestra vida, murallas que impiden el buen desarrollo de la conversación en pareja. Por ejemplo, una de las cosas que a mí, mi esposa, no me gusta que me pregunte es sobre finanzas. Porque uno de los problemas que yo no soy bueno es que no manejo bien las finanzas. Soy muy bueno, no soy chumadito, no gasto la plata en cosas, pero muchas veces no sé en qué gasté el dinero. Y no es que me voy a gastar en apuestas o cosas así, solo que no llevo un control uno a uno del dinero. Y a veces mi esposa me pregunta, oye, ¿y gastaste de la tarjeta de crédito que te dije que tenías que gastar tal cosa en las compras? Yo me quedo así, pero no era que teníamos que pagar de contado, no era con la de débito. ¿Y por qué con la de crédito? Y es que mi característica de ser histriónico, de ser muy sanguíneo, es no tener las cosas estructuradas. En cambio, mi esposa es punto uno, punto dos, tengo que pagar la tarjeta tal día y tengo que de ese día seguir con esta otra tarjeta y no gastes en efectivo. Y cuando ella me dice, ¿y por qué gastaste el efectivo cuando no tenías que gastar el efectivo? Yo cierro la comunicación y entonces digo, no quiero hablar, no quiero hablar. Y punto. Y eso es algo que no podemos hacer. Los conflictos no son un peligro. Los conflictos son necesarios, pero tenemos que aprender a resolverlos en medio de la comunicación, no asumiendo lo que nosotros creemos que ella nos dice, sino tratando de analizar y escoger lo bueno para poder entonces comunicarnos. Es bueno tener un tiempito, es bueno ser caballeroso, es bueno tomar una opción y decir, me saco el sombrero de las iras y dejo a un lado y me quedo con el sombrero de la caballerosidad y empiezo a decir, a ver, tú tenías un problema, yo también, esto de la tarjeta de crédito, a ver, vamos primero entendiendo qué es lo que tenemos que decir o qué es lo que tenemos o cómo podemos solucionar estas cosas. A mí me ha tocado mucho, pero mucho aprender a manejar las tarjetas de crédito, aprender a manejar la parte financiera. No soy bueno para eso, pero lo hemos logrado hacer en función de poder conversar. A veces no nos entendemos y a veces eso es lo único que tenemos claro, que no nos entendemos. Y dejamos un ratito de conversar. Y luego empezamos a buscar resoluciones para aquello que no nos entendemos, pero no rompemos la comunicación. Pero ya dentro de eso tenemos que entender también que cada uno tiene su lenguaje. Y las mujeres, pues, somos como un radar. Muchos puntos, muchos pensamientos al mismo tiempo y a veces nos cuesta el poder enfocarnos en realmente el tema que queremos abordar. Los hombres, en cambio, vamos al punto, ¡al punto! Exactamente. Entonces, y ahí es cuando muchas veces entramos en conflicto, pero debemos reconocer que hay temas que sí nos cuesta hablar y que como cultura nuestra no tenemos el abordar ese tipo de temáticas. Por ejemplo, para los hombres, Marcos, ¿cuál crees tú que es uno de los principales problemas o dificultades que tienen al hablar? ¿Sí ven? Nos distraemos fácil. No sabemos, a veces ellas están que hablan y hablan y hablan y hablan y nosotros, es que ya viene el mundial. Es que tenemos que comprar las entradas o los pasajes para ir a verle jugar a Ecuador, a México, a quien sea. Y ellas están comunicándose y nosotros nos estamos atendiendo. Ese es un problema serio. Porque una cosa es que recibamos la comunicación y otra cosa es que atendamos la comunicación. Creo que uno de los problemas serios que tenemos los hombres es prestarles atención a las damas. Una de las cosas que suele decirme mi esposa es, mírame a los ojos. Eso. Y yo, mírame a los ojos, Sí. espérate un rato. A ver, Exactamente. mírame a los ojos. Ya, muy bien. Mejor dame un besito. Ya. Bueno, eso no se puede hacer en estos momentos. Así que le miro a los ojos y aguanto poquito mirándole a los ojos, a pesar de que los ojos de mi esposa me encantan, pero le miro a los ojos y le digo, a ver, ya dime, ¿qué es lo que tienes tú como problema? Le oigo los primeros 30 segundos. Los siguientes
30 segundos, ya estoy en otro pensamiento, porque muchas veces divagamos, muchas veces no somos buenos prestando atención. Y eso es algo que tenemos que corregir. No significa que los hombres, porque tenemos esas características, no podamos corregir. Debemos aprender a hacerlo. Debemos buscar ayuda si es necesario para establecer procesos de comunicación en donde las cosas que son debilidades nuestras nos tengamos posibilidades de corregir para poder ayudar a aquella a quien amamos. Y precisamente en eso también tenemos que cultivar esto como un arte. La comunicación es un puente que nos acerca. No debemos minar la relación. Y hay temas que son difíciles de abordar, como por ejemplo que dijo mi esposo, las finanzas, el ponernos de acuerdo sobre la educación de los hijos, el ponernos de acuerdo sobre los temas fundamentales de las reglas o los límites que vamos a establecer con los niños, quién va a dar permiso, bajo qué condiciones, qué pasa si ya se va poniendo una regla y se incumple. En el caso de la crianza de los hijos, en la relación matrimonial incluso es muy difícil determinar cosas tan simples como, por ejemplo, dónde vamos a pasar el Día de la Madre, en qué familia vamos a celebrar la Navidad o en el fin de año. Todo eso en un momento genera un conflicto y es una bronca o pelea de unas 3 horas por lo menos. ¿En serio? Entonces, sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No sé, pues. ¿Y por qué peleas 3 horas conmigo? Yo no, o sea, no tiene que haber esa pelea. Si es que tenemos conflictos, debemos buscar resolverlos. ¿Y cómo los resolvemos? En diálogo, en conversación, aprendiendo que tenemos debilidades y buscando cómo desarrollar cosas para que esas debilidades terminen siendo fortalezas. 3 enemigos que debemos evitar en la comunicación. Dime. El llanto. El llanto. No me digas nada. ¿Cierto? Los hombres no lloran, pero yo sí. Eso produce un bloqueo entre la comunicación del uno y del otro al llorar. Y no es que te vuelvas insensible. Es que yo soy muy sensible, por eso se me salen las lágrimas. Pero por otro lado, hay otro enemigo que es terrible, la ira. ¿Ah? No, no, ¿cierto? No quiero más. Ya, si vamos a empezar por ese lado, no va más. Y así es la actitud y cerramos en vez de ser puente. Y el otro enemigo es el silencio. Evitamos el conflicto. Entonces, se vuelve el hogar, y no solo el hogar, sino luego vas al trabajo, vas a los diferentes ambientes y tomas la decisión, como decía una de nuestras colegas hace unas 2 intervenciones, decía, y reaccionas desde la herida, no desde lo que necesitas resolver. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quieres solucionar el problema o quieres demostrar que tienes la razón? Ahí pido mano. Ahí yo pongo mi punto. Muchas veces, mis queridos varones, tenemos ese, diría yo, como grave punto en donde los varones, por efecto de muchas veces crianza medio un poco machista, a veces un poco pensando que los varones somos los jefes de la casa, los reyes del hogar, siempre queremos tener la razón. En cuestión de comunicaciones, la razón no siempre es lo correcto. A veces es preferible no buscar la razón, sino buscar la solución. Porque cuando tú tienes la razón, chévere, pero si rompes por la razón tuya, la comunicación con quien amas, y no solamente con tu esposa, sino a veces también comunicación con los hijos, porque capaz que tú tienes la razón y les dijiste a alguno de tus hijos, no a esto, no a lo otro, y no estableciste nexos de comunicación y te quedaste con la razón, pero rompiste la relación. Y ahí la razón, por más verdadera, poderosa, buena que sea, si rompes la relación, la razón no es la que tiene el mayor peso. Entonces, tenemos que aprender, en este caso, digo yo, los varones, a tener un poco más de apertura, no pensando que nosotros, como varones, tenemos la razón. Y es que, y a veces tenemos esa característica, ¿no? Ah, ya viste, yo tenía la razón. Ah, y creemos que por tener la razón somos mejores, cuando en realidad estamos ocasionando alejamiento y distancia. Construyamos la relación, pero a veces a pesar de librarse de estos 3 enemigos, dirán entonces no llorar, no gritar y tampoco
volverse indiferente en el silencio, entonces, ¿cómo lo hago? Con sabiduría y con amor. Pero a pesar de eso, a veces, como humanos que somos, fallamos e indiscutiblemente, como volcán, estallamos. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Cuando ya el conflicto se dio y salió de nuestras manos, tenemos que aprender a manejarlo, pero hay momentos en que quizá nuestra razón, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestros sentimientos se mezclaron y no hay opción y se incurre en eso. Y entonces el poder restaurador es el perdón. Pero el perdón no significa en hacerse loco de que no pasó nada y como que si no pasó nada, mejor no nos hablemos y luego de unas 2, 3 horitas ya es, ¿y mi vida qué estás haciendo? ¿Y qué estás cocinando? No, alto ahí. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que aprender a reconciliar y a guardar el respeto. Y eso es evasión. Entonces no podemos ni volvernos jueces, pero tampoco podemos nosotros evadir el conflicto. Y cuando se trata el conflicto es, tómate de las manos, enfócate en el problema, no en la persona, el problema que están queriendo resolver. ¿Qué queremos resolver? Con respeto y con amor. ¿Cuál es que queremos resolver? En que estamos en Radio Coaching Mundial y queremos agregar valor a todas las personas hispanohablantes de muchos países a través de situaciones cotidianas porque no somos perfectos. No, somos seres imperfectos. Ella es una ser imperfecta, yo soy imperfectísimo. A mí me dicen Marcos el imperfectísimo, porque dentro de los procesos, una de las cosas lindas que tiene el matrimonio es que ella tiene características muy buenas, características que son de poder y de apoyo para un matrimonio bueno. Y yo también, pero también tenemos los dos debilidades. Yo muchas veces soy demasiado pasivo, no detallista. Mi esposa, en cambio, es extremadamente detallista y quisiera que yo sea detallista. Hay veces que en el cumpleaños de ella, una semana antes me está diciendo, ¿y qué me vas a hacer? Y yo, ¿qué? Bueno, pero todavía falta una semana. Faltando 2 días, ¿ya tienes planificado a dónde me vas a llevar? Y yo, es que tenía que arreglar el motor del carro o tenía que hacer alguna cosa de la licencia y voy dejando, voy postergando y en el momento en que ella necesita que yo le atienda, en que ella necesita que yo le dé valor, yo he pasado por alto las cosas que ella comunicacionalmente me estaba diciendo, hazlo. Y eso ocasiona problemas. Tenemos que aprender a desarrollar los dos cosas que nos ayuden. En lo que ella es fuerte, ayúdame en mis debilidades. Y en lo que yo soy débil, busco sus fortalezas. Tenemos que trabajar para que los dos podamos trabajar en función de nuestro hogar y de construir el matrimonio a pesar del conflicto. Seamos puentes, seamos nexos, seamos de aquellos que unen, no de los que dividen. Y entonces, a veces puedan uno pensar que ya está todo terminado. El perdón es la opción. Y el perdón es reconocer que hemos cometido un error, que hemos ofendido, que hemos lastimado, no que nos hacemos los locos y debemos hablar al respecto. Amor, amor. Queremos. Amor, amor. Y el amor debe triunfar. Y el amor debe prevalecer. Y el respeto debe recuperarse. Porque en eso nosotros estamos dispuestos a proseguir. ¿Es fácil? No es fácil. Hay que vencer el orgullo. Hay que reconocer que a veces no estamos poniéndonos en los zapatos de la otra persona. A veces no valoramos lo que la otra persona quiere decir. A veces nos extralimitamos. Te amo, te amo, te amo, mi vida. Ya me puse sentimental. Y tú, comenta, escribe allí, ¿qué comunicación o conversación has estado evitando? ¿Estás escuchando para comprender o solamente para responder? ¿Quieres solucionar el problema o demostrar que tienes la razón? Somos Marcos
y Mónica en Radio Coaching Mundial. como Begdash 360 o Ministerios APB. ¡Un gusto! Un gusto. Saludos, gracias Rocío, gracias Radio Coaching. Y bienvenido nuestro siguiente compañero coaching.